¿Alguna vez has sentido que te conviertes en un fantasma en tu propia casa? No un fantasma que asusta, sino uno que estorba. Uno que se vuelve invisible cuando hay visitas importantes, pero que es el único que sostiene los muros para que no se caigan. Me llamo Roberto, tengo 59 años y hoy debería haber sido el día más orgulloso de mi vida. Pero mientras estoy aquí sentado, en un banco de madera astillada a las afueras del Auditorio Magno, solo puedo sentir el peso de mis manos callosas, y el olor a grasa de motor que parece haberse filtrado hasta mis huesos. Hoy es la graduación de mi hijo, Julián. Se recibe con honores en Administración de Empresas. Yo pagué cada centavo de esa carrera. Pagué los libros, los viajes de intercambio, el coche deportivo que presume en el estacionamiento, y por supuesto el lujoso vestido de seda que mi esposa Elena lleva puesto hoy con tanta altanería. Pero para ellos, yo no soy el proveedor, soy el problema. Todo empezó esta mañana, a las 6 de la mañana. Hubo una avería crítica en la planta de mantenimiento del campus. Como dueño de la constructora e inversor principal del consorcio universitario, podría haber enviado a cualquiera. Pero yo no soy así. Yo me hice desde abajo, cargando bultos de cemento y soldando vigas bajo el sol. Cuando mis muchachos me llamaron diciendo que la caldera principal del ala norte, donde se celebraría la ceremonia, estaba a punto de colapsar, no lo dudé. Me puse mi overol azul, el que tiene mi nombre bordado en el pecho, y me metí al foso con ellos. Terminé empapado de sudor con manchas de aceite en los antebrazos y hollín en la mejilla. Pero la caldera funcionaba. El auditorio estaría fresco para los graduados. Salí de allí a las 9:30 de la mañana, con el tiempo justo para lavarme la cara en el baño de empleados, y reunirme con mi familia en la entrada principal. Cuando vi a Elena y a Julián, mi corazón dio un vuelco de alegría. Julián se veía impecable en su toga. Elena parecía una reina de sociedad. Me acerqué con una sonrisa, estirando la mano para tocar el hombro de mi hijo. «Lo lograste, campeón. ¡Qué orgullo!», dije, con la voz algo ronca por el esfuerzo físico. Pero mi mano nunca llegó a tocarlo. Elena se interpuso con una expresión de asco que me golpeó más fuerte que cualquier caída en una obra. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis botas de trabajo y en las manchas oscuras de mi uniforme. «Roberto, ¿qué demonios haces así?», susurró, con un veneno que intentaba ocultar tras una sonrisa falsa para los transeúntes. «Me dijiste que vendrías impecable. Pareces un mecánico de cuarta que se coló por la puerta trasera». «Elena, hubo una emergencia en la planta. Si no bajaba yo mismo, no habría aire acondicionado para nadie hoy. Solo necesito 5 minutos para cambiarme la camisa en el coche». «No tienes 5 minutos», me interrumpió Julián, y escuchar su voz me dolió más que la de su madre. Ni siquiera me miraba a los ojos. Estaba ocupado ajustándose el reloj de oro que yo le regalé por su cumpleaños. «Papá, mis amigos están ahí dentro. Sus padres son directores de banco, magistrados, empresarios de verdad. ¿Cómo quieres que te presente así? Hola, este hombre cubierto de grasa es mi padre. Por favor, ten un poco de dignidad». Me quedé helado. Empresarios de verdad. Yo he construido la mitad de los edificios de esta ciudad. He dado empleo a más de 1000 familias. Pero para mi hijo, un hombre con un traje caro es más real que el hombre que se ensució las manos para que él nunca tuviera que hacerlo. «Julián, soy tu padre», alcancé a decir. «Sí, y hoy es mi día», sentenció él. «Haznos un favor a todos. Quédate atrás. Entra al final, cuando las luces estén bajas, y siéntate en la última fila, donde nadie te vea. O mejor aún, vete a casa. Diremos que tuviste una junta urgente. Es más creíble que decir que prefieres estar en un pozo de mantenimiento que en la graduación de tu único hijo». Elena asintió, ajustándole la estola a Julián con orgullo. «Hazle caso, Roberto, no arruines sus fotos de recuerdo con ese uniforme sucio. Nos vemos en la cena, si es que te da tiempo de bañarte». Se dieron la vuelta y caminaron hacia la alfombra roja, saludando a conocidos con una elegancia que me pareció de repente repugnante. Me quedé allí parado, en medio del campus que yo mismo ayudé a diseñar, sintiéndome un extraño. Un trabajador de mantenimiento al que la élite, mi propia sangre, despreciaba. Sentí una rabia fría subiendo por mi garganta. Saqué mi teléfono del bolsillo del overol. La pantalla estaba un poco rayada pero funcionaba. Busqué un contacto que rara vez usaba en público. El rector de la universidad. «¿Arturo? Soy Roberto». «Sí, el uniforme sucio. Ya arregló la caldera. Escúchame bien. Cambia los planes de la ceremonia. No quiero estar en el palco de honor todavía».
Quiero que la presentación de los benefactores sea al final. Y asegúrate de que el micrófono funcione perfectamente. Tengo algo que decir sobre la educación y los valores que estamos impartiendo aquí. Guardé el teléfono. Me limpié el hollín de la cara con el dorso de la mano y caminé, no hacia la última fila, sino hacia la oficina administrativa privada. Mientras caminaba, vi a Elena y a Julián sentados en la zona VIP, riendo con el decano, pensando que me habían enviado al rincón del olvido. No saben que en mi bolsillo no solo llevo las llaves de mi camioneta, sino el título de propiedad de cada metro cuadrado que están pisando. Ellos se avergüenzan del uniforme, pero pronto van a descubrir quién es el que realmente firma los cheques en esta familia. Me quedé un momento en la penumbra del pasillo administrativo, observando a través de los cristales reforzados cómo el auditorio se llenaba. El murmullo de las familias orgullosas, el brillo de las joyas y el roce de las sedas creaban una atmósfera de éxito prefabricado. Allí, en la tercera fila, divisé la nuca de mi hijo y el peinado perfecto de Elena. Se veían tan cómodos, tan dueños de un estatus que yo les había construido ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. Sentí una punzada de amargura. Recordé los inicios, hace 30 años, cuando dormía en la parte trasera de mi primera camioneta destartalada para ahorrar el alquiler y poder comprar mi primer lote de mezcladoras. Elena estuvo ahí al principio, sí, pero parece que el dinero tiene una forma curiosa de borrar la memoria. Ella olvidó el olor a cemento. Yo lo llevo en el ADN. Señor director, no lo esperábamos en esta oficina hoy, dijo una voz suave a mis espaldas. Era Marta, la jefa de finanzas de la universidad, una mujer que conocía mi verdadera identidad, y que siempre me había guardado un respeto genuino. Pensé que estaría en la primera fila con su familia. Me giré, ajustándome el overol azul que tanto asco les daba a los míos. Mis planes han cambiado, Marta. Digamos que prefiero ver el espectáculo desde una perspectiva más realista. Necesito que hagas algo por mí, ahora mismo. Marta notó la dureza en mi voz y asintió de inmediato. Lo que necesite, don Roberto. Quiero que bloquees todas las tarjetas de crédito corporativas y personales vinculadas a la cuenta principal de la constructora, a nombre de Elena y de Julián. A partir de este segundo, sus fondos están en cero. También, llama a la agencia de seguridad privada del consorcio. Quiero que el coche deportivo que Julián estacionó en el sector reservado sea remolcado. El contrato está a nombre de la empresa, y la empresa decide que ese vehículo ya no está disponible para uso personal. Marta abrió los ojos de par en par, pero no cuestionó mis órdenes. Ella sabía que yo no era un hombre de impulsos infantiles. Si llegaba a este extremo, era porque el límite se había cruzado. Y una cosa más, añadí, sintiendo cómo mi corazón latía con una calma gélida. Prepara el documento de transferencia del fideicomiso educativo, ese que Julián recibiría hoy como regalo de graduación, para abrir su propio despacho. Ponle una cláusula de revisión de conducta y mérito laboral. Si no hay humildad, no hay capital. Entendido, señor. ¿Desea que el rector anuncie su presencia ahora? No, sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Deja que disfruten su momento de gloria. Deja que Elena presuma su collar de diamantes, y que Julián hable con sus amigos sobre el brillante futuro que él se ha labrado. Quiero que lleguen a la cima de su arrogancia, antes de que el suelo desaparezca bajo sus pies. Salí de la oficina, y caminé por los pasillos técnicos del edificio. Conocía cada tubería, cada cableado. Mientras avanzaba me crucé con varios empleados de limpieza y mantenimiento. Ellos sí me saludaban con un «buenos días, don Roberto», con un respeto que no venía del miedo sino del compañerismo. Me detuve a ayudar a un muchacho joven a mover una tarima de sillas. «Gracias, jefe», me dijo el chico, limpiándose el sudor. «¿Usted qué hace aquí hoy?» «Es día de fiesta. Debería estar ahí dentro celebrando». «Estoy celebrando, hijo», le respondí, dándole una palmada en el hombro. «Solo que mi forma de celebrar es asegurarme de que los cimientos sigan firmes». De pronto, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Elena. Ni siquiera se dignaba llamarme. «Roberto, más vale que no te acerques a la recepción posterior. Julián ha invitado a la familia de su novia, los Valenzuela, sí, los del bufete de abogados. No queremos pasar la vergüenza de explicar por qué vienes vestido como un obrero de mantenimiento. Quédate en el estacionamiento o vete a una cantina. Te envío $200 para que cenes algo por ahí. No nos busques». Sentí una carcajada seca escapar de mi pecho. ¿$200? Ella me estaba enviando propina con mi propio dinero,
el mismo que yo generaba mientras ella elegía cortinas de terciopelo. En ese momento, la música de la ceremonia comenzó a retumbar a través de las paredes del auditorio. El Gaudeamus Igitur llenaba el aire. Era el inicio del fin. Caminé hacia la entrada lateral del escenario, donde los técnicos de sonido controlaban las pantallas gigantes. ¿Todo listo para el video de homenaje a los fundadores?, pregunté al encargado. Sí, señor. Empieza justo después del discurso del rector. Excelente. Asegúrate de incluir las fotos de la construcción original. Esas donde aparezco yo, con este mismo overol, levantando la primera columna de este auditorio. Quiero que todos vean quién puso la primera piedra de este templo del saber. Justo en ese momento, escuché la voz de Julián a través de los altavoces. Había sido elegido para dar unas palabras en representación de los alumnos. Su voz sonaba segura, llena de esa falsa modestia que solo los privilegiados saben fingir. Porque el éxito no es solo esfuerzo propio, decía mi hijo ante 1000 personas, sino rodearse de la gente adecuada, de personas con visión, con clase, con el nivel necesario para transformar el mundo. Agradezco a mi madre por enseñarme el valor de la imagen y la excelencia. Ni una palabra sobre su padre, ni una mención al hombre que anoche se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada, cuadrando las nóminas para que él pudiera tener su graduación de ensueño. Me ajusté el cuello del uniforme. La humillación pública que ellos temían no era nada comparada con la verdad que estaba a punto de estallarles en la cara. Me mantuve en el ala lateral del escenario, oculto tras las pesadas cortinas de terciopelo carmesí. Desde mi posición, podía ver el perfil de Elena en la tercera fila. Estaba radiante, abanicándose con el programa de la ceremonia como si fuera una marquesa en Versalles. A su lado los Valenzuela, la familia de la novia de Julián, asentían con suficiencia ante cada palabra de mi hijo. Los Valenzuela son esa clase de gente que mide el valor de una persona por el corte de su traje y el brillo de sus zapatos. Justo el tipo de personas ante las que Elena quería ocultarme. Julián terminó su discurso entre aplausos estruendosos. Bajó del podio con una sonrisa de suficiencia, estrechando manos, sintiéndose el rey del mundo. Lo vi acercarse a su madre y susurrarle algo al oído. Ella se rió, lanzando una mirada fugaz hacia la parte trasera del auditorio, seguramente buscando mi uniforme sucio, para asegurarse de que seguía lo suficientemente lejos como para no contaminar su atmósfera de perfección. Pobre diablo, murmuré para mis adentros, no lo decía por mí, sino por ellos. En ese momento, mi teléfono vibró, era una notificación de mi banco. Marta, mi jefa de finanzas, había cumplido mis órdenes al pie de la letra. Cuentas corporativas y personales de EIJ suspendidas, fondos retenidos bajo auditoría de emergencia. La trampa estaba puesta. Ahora solo faltaba que el hambre de reconocimiento de Elena y la vanidad de Julián hicieran el resto del trabajo. Sabía exactamente qué pasaría a continuación. La tradición en estas graduaciones de élite era que los padres de los graduados destacados hicieran una donación pública al fondo de becas para demostrar su estatus. Elena, por supuesto, no iba a dejar pasar la oportunidad de humillar a las otras madres del club social. El rector Arturo subió al estrado. Me miró de reojo hacia las cortinas y le hice una seña casi imperceptible con la cabeza. Él suspiró, sabiendo que lo que venía no sería agradable para los que estaban sentados en la zona VIP. Antes de proceder a la entrega de títulos, anunció Arturo por el micrófono, queremos invitar a los benefactores de esta generación a pasar al frente. Como es costumbre, la familia de nuestro orador destacado Julián ha manifestado su deseo de realizar una aportación especial para el nuevo laboratorio de tecnología. Elena se levantó como si le hubieran puesto resortes en los pies. Caminó hacia el escenario con una elegancia ensayada, seguida de un Julián que caminaba un paso detrás, como un príncipe heredero. Los focos los siguieron. Eran la imagen misma del éxito. Querido rector, dijo Elena, tomando el micrófono con una confianza que me dio escalofríos, para nosotros es un honor. La excelencia no es negociable en nuestra familia. Por eso, queremos donar $50,000 adicionales para que esta institución siga formando líderes, como mi hijo. El público aplaudió. Julián sonreía a su novia, Lucía Valenzuela, quien le lanzaba besos desde su asiento. Elena sacó de su bolso de diseñador la tarjeta de crédito Black, que yo le había dado para emergencias. La entregó con un gesto teatral al encargado de la terminal de pagos electrónica que habían subido al estrado. Yo observaba desde las sombras. El técnico deslizó la tarjeta. Transacción declinada.
Apareció en la pantalla gigante que proyectaba el evento en vivo para todo el auditorio. El silencio que siguió fue sepulcral. Elena frunció el ceño, pensando que era un error técnico. Oh, disculpe. Inténtelo de nuevo. Debe ser la señal, dijo ella, con una risita nerviosa. El técnico volvió a pasarla. Tarjeta bloqueada. Contacte a su banco. El murmullo empezó a subir de volumen. Los Valenzuela se removieron incómodos en sus asientos. Julián se puso rojo como un tomate. Mamá, ¿qué pasa? Susurró él, lo suficientemente cerca del micrófono para que todos lo oyéramos. No lo sé, Julián. Tu padre debe haber olvidado pagar el saldo mensual. Ese hombre es tan descuidado con los detalles importantes. Intentó justificar Elena, tratando de salvar su dignidad a costa de mi reputación. Una vez más. Sacó otra tarjeta. Una de su cuenta personal. Fondos insuficientes. La cara de Elena pasó del blanco al morado. La humillación pública que tanto temía, estaba ocurriendo, pero no por mi uniforme, sino por su propia vacuidad. Debe haber un error masivo en el sistema bancario, gritó ella, mirando al rector. Esto es inaceptable. Exijo que se verifique mi solvencia. Mi esposo es Roberto, el dueño de la constructora. Precisamente por eso, señora, intervino el rector, siguiendo el guión que yo le había dictado. El señor Roberto ha solicitado una auditoría inmediata de todas las salidas de capital. Parece que la fuente de los fondos ha sido restringida por el propietario legítimo. En ese momento Julián vio cómo dos hombres de seguridad, de la empresa que yo mismo dirigía, entraban al auditorio. Se dirigieron directamente a él. Joven Julián, dijo uno de ellos en voz alta, tenemos órdenes de retirar las llaves del vehículo que se encuentra en el sector reservado. La empresa ha decidido reasignar el activo debido a incumplimiento de valores corporativos. El auditorio era un caos de chismes y cámaras de teléfonos grabando el desastre. Julián estaba paralizado. Elena parecía a punto de desmayarse. Los Valenzuela ya se estaban levantando para irse, evitando el escándalo. Fue entonces cuando supe que era mi momento. Me ajusté la gorra del uniforme, me limpié una vez más las manos con un trapo viejo y salí de detrás de la cortina. El rector me cedió el centro del escenario. Los focos, que antes iluminaban la seda de Elena, ahora caían sobre mi overol manchado de grasa y mis botas gastadas. Elena me miró con una mezcla de horror y odio. Roberto, ¿qué haces? Arréglalo. Diles que es un error. Diles quiénes somos. Me acerqué al micrófono. Mi voz sonó firme, resonando en cada rincón del auditorio que yo mismo había construido. Ella tiene razón, dije, mirando directamente a la multitud. Es hora de que todos sepan quiénes somos. Y, sobre todo, es hora de que mi familia recuerde de dónde viene el dinero que tanto les gusta presumir, pero que tanto les avergüenza ver trabajar. Me quedé allí, plantado en el centro del escenario, con las luces de los reflectores cegándome un poco. Podía oler el rastro de aceite en mi propio overol, un aroma que para mí significaba dignidad, pero que para mi esposa y mi hijo era el olor del fracaso. El silencio en el auditorio era tan denso, que se podía escuchar el zumbido de los equipos de sonido. Elena dio un paso hacia mí, con los ojos inyectados en sangre y la voz temblorosa por la furia contenida. Roberto, bájate de aquí ahora mismo, susurró entre dientes, tratando de que el micrófono no captara su veneno. Estás haciendo el ridículo. Mírate, das lástima. Estás arruinando la carrera de Julián. Vete antes de que llamemos a seguridad para que te saquen como al empleado que pareces. Solté una carcajada seca que retumbó en los altavoces. Miré a los guardias de seguridad, que estaban a los lados del escenario, hombres que yo mismo había contratado, hombres cuyos hijos tenían becas gracias a mi fundación. Ellos no se movieron, se quedaron firmes, mirándome con un respeto que Elena nunca entendería. ¿Llamar a seguridad, Elena?, pregunté, esta vez hablando directamente al micrófono. Adelante. Pero dudo que saquen al hombre que firma sus cheques de nómina cada quincena. Me giré hacia Julián. Mi hijo, mi único heredero, estaba pálido. Sus amigos en las primeras filas cuchicheaban y grababan con sus teléfonos de última generación. La humillación que él tanto temía, la de tener un padre obrero, se estaba cumpliendo, pero no de la forma que él esperaba. Julián, dije con voz firme, hace una hora me dijiste que tuviera dignidad, y que me escondiera en la última fila para no avergonzarte frente a tus amigos, exitosos. Me dijiste que un empresario de verdad no viste así,
Hice una pausa dramática, recorriendo con la mirada a los padres de familia, a los empresarios y magistrados sentados en las butacas de terciopelo. Déjeme decirles algo sobre este uniforme, continué, señalando las manchas de grasa en mis mangas. Este uniforme sucio es el que pagó los cimientos de este auditorio. Este overol estuvo en las zanjas cuando el terreno cedía. Estas botas gastadas caminaron por el lodo para que mi hijo pudiera caminar hoy por esta alfombra roja. Pero parece que en esta universidad, y en mi propia casa, hemos olvidado una lección básica de administración. Nunca desprecies la mano que sostiene la estructura. Julián intentó interrumpirme, recuperando un poco de su arrogancia. Papá, basta. Solo porque tienes dinero no puedes venir aquí a dar sermones vestido como un pordiosero. Es mi graduación. Yo me esforcé por este título. ¿Te esforzaste?, le pregunté, acercándome a él. Tienes razón. Te esforzaste en elegir el color de tu coche deportivo y en decidir a qué club ir cada viernes. Pero este título que tienes en la mano, este papel, señalé el diploma que sostenía, no vale nada si no entiendes quién lo respalda. Miré al rector Arturo, quien asintió solemnemente. Arturo, por favor, procede con el anuncio que teníamos pendiente para el final de la ceremonia, ordené. El rector se aclaró la garganta y tomó el segundo micrófono. Su voz era oficial, carente de la calidez que suele tener en estos eventos. Debido a una reestructuración inmediata en el Consejo de Administración, y siguiendo las cláusulas de ética de la Fundación Constructora RM, el fideicomiso de graduación asignado al alumno Julián queda suspendido indefinidamente. Asimismo, se hace de conocimiento público que la donación de este nuevo laboratorio no será a nombre de la familia, sino a nombre de los trabajadores de mantenimiento de esta institución. El grito ahogado de Elena se escuchó en todo el recinto. No puedes hacer eso, chilló ella, perdiendo toda la compostura. Ese dinero es nuestro. Ese fideicomiso es la herencia de mi hijo. No, Elena, le respondí con una calma que me asustaba a mí mismo. Ese dinero es de la empresa. Y la empresa soy yo. Ustedes se avergonzaron del origen de su riqueza. Así que he decidido que es hora de que experimenten la vida sin ella. Julián, desde este momento, el coche está confiscado, tu cuenta de gastos está cerrada, y la oficina que te esperaba en el piso 20 de mi edificio ha sido asignada a alguien que sí sepa lo que significa trabajar con las manos. A tu primo Mateo, el que tú llamabas el fracasado por estudiar ingeniería de campo. Julián soltó el diploma. Se le resbaló de las manos y cayó al suelo, justo sobre el polvo que yo había traído en mis botas desde la sala de calderas. Lucía Valenzuela, su novia, se levantó de su asiento y, sin decir una palabra, salió del auditorio seguida de sus padres. El silencio que dejaron fue el clavo final en el ataúd de la vanidad de mi hijo. Ahora, dije, mirando a mi esposa, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Si me disculpan, tengo una planta de energía que supervisar. Ustedes pueden quedarse aquí a celebrar su estatus, si es que encuentran la manera de pagar el taxi de regreso a casa. Me di la vuelta, con la espalda recta y el corazón martilleando. No sentía alegría, sentía una liberación amarga. Mientras bajaba las escaleras del escenario, escuché los primeros aplausos. No venían de la zona VIP, venían del fondo, de los pasillos, de los hombres y mujeres, con uniformes iguales al mío que se habían asomado para ver la escena. Caminé hacia la salida lateral, dejando atrás el caos, los gritos de Elena, y la mirada perdida de un hijo que acababa de descubrir que su mundo de cristal se rompe con el simple roce de una mano trabajadora. Salí del auditorio sin mirar atrás, pero los gritos de Elena me alcanzaron antes de que pudiera llegar al estacionamiento de servicio. Escuché el rápido repiqueteo de sus tacones de diseñador sobre el pavimento. Estaba fuera de sí, con el maquillaje corrido y la elegancia transformada en una máscara de desesperación. Roberto, detente ahora mismo, bramó, alcanzándome junto a mi camioneta de trabajo. ¿Qué clase de espectáculo ha sido ese? ¿Te has vuelto loco? Nos has humillado frente a lo más selecto de la ciudad. Los Valenzuela no nos volverán a dirigir la palabra. Me detuve y me giré lentamente. La miré con una frialdad que pareció congelarla en el sitio. No, Elena. Ustedes se humillaron solos en el momento en que decidieron que el valor de una persona depende de la limpieza de su ropa. Yo solo puse el espejo frente a sus caras. Julián llegó segundos después, jadeando. Ya no llevaba la estola de honor. La traía colgando como un trapo inútil. Su arrogancia se había evaporado, sustituida por un pánico infantil. Papá, por favor, cancela lo de las tarjetas. No pude ni pagar la propina del servicio en el brindis. Mis amigos me miraban como si fuera un estafador. Diles que fue un error del sistema. No fue un error, Julián.
Fue una decisión administrativa, respondí, abriendo la puerta de mi camioneta. A partir de mañana, la casa de la Loma, esa que tiene 7 habitaciones y que yo casi nunca piso porque siempre estoy trabajando, sale a la venta. He decidido que es demasiado grande para alguien que no es un empresario de verdad. ¿A la venta? Elena palideció. ¿Y dónde vamos a vivir? Tú tienes el departamento que heredaste de tu tía en el centro, el que siempre dijiste que era demasiado pequeño para tu nivel. Es hora de que lo decores. Y Julián, en el sector industrial de la constructora, hay un dormitorio para los capataces en formación. Tiene una cama, un escritorio y una ducha de agua fría. Si quieres trabajar para mí, ahí es donde empezarás el lunes, a las 6 de la mañana. Con un uniforme exactamente igual a este. Julián retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Yo soy licenciado. No voy a dormir en un campamento de obreros. Entonces busca trabajo en otro lado, licenciado. Pero recuerda que tu currículum dice que te graduaste con una beca de la Fundación RM. Y yo soy el presidente de esa fundación. Veremos quién te contrata cuando sepan que tu propia familia te considera un riesgo ético. En ese momento, apareció el abogado de la empresa, el licenciado Estrada, con un maletín de cuero y una pila de documentos. Su presencia allí no era casualidad. Yo lo había citado antes de que la ceremonia comenzara. Señor Roberto, aquí están las actas de revocación de poderes, dijo Estrada, evitando mirar a Elena a los ojos. La señora Elena ya no tiene autoridad para firmar en nombre de la constructora, y el vehículo deportivo de Julián ya ha sido legalmente recuperado por la flotilla de la empresa. Elena se abalanzó hacia el abogado. Esto es ilegal. Soy su esposa. Me corresponde la mitad de todo. Estrada ajustó sus anteojos con calma profesional. Señora, usted firmó un acuerdo prenupcial de separación de bienes hace 25 años, cuando la constructora no era más que un garaje. Y los activos que ha disfrutado estos años son propiedad de la corporación, no bienes mancomunados. El señor Roberto ha sido muy generoso, pero legalmente, usted no posee ni un ladrillo de esta universidad ni de la casa. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el motor de los autobuses escolares a lo lejos. Elena se derrumbó, literalmente. Se sentó en el bordillo de la acera, con su vestido de seda de $3.000 tocando el suelo sucio que tanto despreciaba. Julián se quedó de pie, mirando sus manos, las manos que nunca habían tenido un solo callo, dándose cuenta de que el mundo de privilegios que habitaba era una ilusión que dependía totalmente del hombre al que hoy había intentado esconder. Me avergoncé de ti, susurró Julián con la voz quebrada. Solo quería encajar. Querías encajar con gente que no vale nada, Julián. Despreciaste la raíz y ahora te sorprende que el árbol se caiga. Me subí a la camioneta. Antes de arrancar, bajé la ventanilla. Elena, mañana pasaré por la casa con los tasadores. Ten tus maletas listas. Julián, si te veo el lunes en la planta con las botas puestas, hablaremos. Si no, buena suerte construyendo tu imperio desde cero. Como hice yo. Arranqué el motor. Por el espejo retrovisor, vi cómo se quedaban atrás, 2 figuras pequeñas, rodeadas de lujo que ya no les pertenecía, en un estacionamiento vacío. Por primera vez en décadas, no sentía la presión en el pecho de tener que cumplir con sus expectativas de clase alta. Me dirigí de vuelta a la planta de mantenimiento. Había una segunda caldera que revisar y, francamente, me sentía mucho más cómodo entre máquinas y obreros honestos que en medio de una familia que amaba mi billetera pero odiaba mi esfuerzo. La victoria no era el dinero, ni la casa, ni el poder. La victoria era por fin, dejar de ser invisible en mi propia vida. Han pasado 6 meses desde aquel día en el auditorio, y hoy el aire se siente distinto. Estoy sentado en el porche de mi nueva casa. No es la mansión de la Loma con sus 7 habitaciones vacías y sus ecos de frialdad, sino una cabaña sólida de madera y piedra, que yo mismo ayudé a rehabilitar cerca de la costa. A veces, el verdadero éxito no es tener espacio de sobra, sino que el espacio que tengas esté lleno de paz. Miro mis manos. Siguen teniendo rastros de grasa en las uñas y cicatrices de años de esfuerzo, pero ya no intento esconderlas bajo la mesa. Estas manos son mi currículum, mi historia y mi mayor orgullo. La lección de aquel día en la graduación se propagó como la pólvora. En el club social, y en los círculos empresariales, el nombre de Roberto el Constructor se convirtió en leyenda. No por mi fortuna, sino por el hecho de haber tenido el valor de desnudar la hipocresía de mi propia sangre frente a todos. Algunos me llamaron cruel. La mayoría, especialmente los que saben lo que cuesta ganar un peso, me llamaron maestro. ¿Qué pasó con Elena? Bueno, la realidad fue un muro de concreto contra el que chocó a 100 km/h.
Cuando se dio cuenta de que las cuentas estaban realmente cerradas y que sus amigas de la alta sociedad dejaron de invitarla a los té con acento agudo en cuanto supieron que ya no podía costear las donaciones, su mundo se desmoronó. Intentó demandarme, por supuesto. Contrató a los mejores abogados con el poco dinero que le quedaba de sus joyas vendidas, pero mi equipo legal fue implacable. El acuerdo prenupcial era de hierro, y mi conducta como proveedor durante 3 décadas fue intachable. Hoy vive en aquel departamento pequeño del centro. Me han dicho que trabaja como asistente en una galería de arte. Irónico, ¿no? Ella, que siempre quiso ser la dueña de la obra, terminó siendo quien limpia el polvo de los cuadros de otros. Y luego está Julián. Ese lunes, a las 6 de la mañana, yo estaba en la planta de mantenimiento esperando. No creía que vendría. Pensé que su ego sería más fuerte que su hambre. Pero justo cuando el sol empezaba a asomar, vi aparecer una figura caminando por el sendero de tierra. Llevaba unas botas baratas que claramente le rozaban los talones, y un overol azul que le quedaba un poco grande. No hubo abrazos. No hubo perdón inmediato. Solo le entregué una caja de herramientas y le señalé la fosa del elevador hidráulico que necesitaba limpieza. Empieza por ahí, le dije. Durante los primeros meses no nos hablamos. Él trabajaba bajo las órdenes de mi capataz más estricto, durmiendo en el dormitorio de obreros, comiendo lo mismo que los demás. Lo vi llorar de frustración, lo vi con las manos ampolladas y lo vi mirar con nostalgia los coches deportivos que pasaban por la calle. Pero no renunció. Ayer, Julián me buscó. No para pedirme dinero, ni para rogarme que le devolviera su antigua vida. Se acercó a mí después del turno, con el rostro sucio de hollín y el uniforme empapado en sudor, igual que yo aquel día de su graduación. Papá, me dijo, mirándome por primera vez a los ojos con una chispa de madurez. Hoy arreglé el sistema eléctrico de la sección C yo solo. El capataz dice que hice un buen trabajo. Lo sé, respondí. Lo vi en el reporte. Solo quería decirte que, aquel día en el auditorio, cuando dijiste que este uniforme sostiene la estructura, no lo entendí. Pensé que me estabas castigando. Pero ahora, cuando veo las luces encenderse porque yo conecté los cables, siento algo que nunca sentí comprando un coche con tu tarjeta. Siento que valgo algo. Esa fue mi verdadera victoria. No fue quitarles el dinero, sino devolverles la humanidad. Julián sigue en la planta. Todavía le falta mucho para ser el director que yo necesito que sea, pero ahora sé que cuando se siente en la silla principal de la constructora, sabrá cuánto pesa cada ladrillo del edificio. Sabrá respetar al hombre que limpia las calderas porque él mismo estuvo ahí abajo. A veces, la justicia kármica no se trata de destruir a quienes nos hicieron daño, sino de obligarlos a caminar 1 kilómetro en los zapatos que tanto despreciaron. La vida es una construcción constante, y si los cimientos son de arrogancia, la estructura tarde o temprano colapsará. Pero si construyes sobre el respeto, el trabajo duro y la verdad, no hay tormenta que pueda derribar tu casa. Hoy me pongo mi uniforme limpio, pero no para ocultar quién soy, sino para ir a trabajar con la frente en alto. Al final del día, no importa cuántos títulos tengas colgados en la pared, o cuánto brillo tengan tus zapatos. Lo que realmente importa es, si, cuando te miras al espejo, ves a alguien que construye, o a alguien que solo consume. Yo elegí ser el constructor. Y por fin, después de 59 años, puedo decir que mi obra más importante no fue un edificio de cristal, sino la lección de humildad que le dio sentido a todo. Mi uniforme podrá estar sucio, pero mi conciencia nunca ha estado más limpia.